Nuevamente les saludamos a los que apenas se conectan. Realmente es un gusto tenerlos acá nuevamente, por eso les agradecemos en nombre de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Em, Sabemos que hoy tenemos asistentes, como les digo, que se conectan por primera vez. Por eso es pertinente contarles, mencionarles que este espacio que hemos denominado ciclo de conferencias virtuales, teletrabajo inteligente, ha tenido como el objetivo de responder a todas las inquietudes tanto de empleados, empresarios, estudiantes en formación, de docentes y demás frente al teletrabajo. A lo largo de estas semanas, como lo decía la profesora Gerlaine hace unos momentos, con el apoyo de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo y su capítulo Latinoamérica, a quien aprovechamos para agradecer nuevamente, hemos desarrollado temas como teletrabajo y ciberseguridad, riesgos psicosociales del teletrabajo y liderazgo en entornos virtuales. El tema que nos convoca en esta tarde, como lo han podido ver en las invitaciones que les han llegado a sus correos electrónicos, es teletrabajo e inclusión, el cual desarrollaremos con el experto Ignacio Velo Antolín, a quien, vuelvo y repito, agradecemos su asistencia, teniendo en cuenta la diferencia horaria entre España y Colombia. Queremos desarrollar este tema justamente porque el teletrabajo se ha convertido en la posibilidad de inclusión para personas con discapacidad, quienes tienen la formación para desempeñarse remotamente en cualquier organización. Queremos contarles además que nuestro invitado es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, especializado en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Además, en el ejercicio de su puesto es experto internacional para la implementación de políticas públicas sociales en nuevos países miembros de la Unión Europea, países candidatos y países vecinos de la Unión Europea, participando en proyectos de implementación de políticas públicas en países como Bulgaria, Rumania, Albania, entre otros. También ha participado en países iberoamericanos como Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Perú, entre otros. Ha participado también como ponente, conferenciante y experto en numerosos foros y conferencias internacionales relacionados con políticas sociales, derechos humanos y derechos de las personas con discapacidad. En conclusión, nuestro invitado, Ignacio Velo, lleva más de 23 años en el Grupo Social 11, un modelo único a nivel internacional de inclusión y accesibilidad. Este Este ciclo de conferencias, como ya lo he mencionado, ha sido moderado de una forma muy especial por la profe Gerlain Segura, que también agradecemos. Debemos recordarles, o más bien informarles también, que ella es comunicadora social periodista, traductora, máster en comunicación digital, magíster en sociedad de la información y el conocimiento, investigadora y promotora además del teletrabajo. Y también es miembro de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo. Antes de darle paso entonces a la profe Gerlain para iniciar con nuestra charla, les informamos, como lo dije hace un momento, que los comentarios, preguntas y observaciones que tengan serán recibidos a través de las dos cajas que tenemos habilitadas en este momento. La caja del chat habitual, por donde muchos de ustedes nos han hablado, y también la caja de preguntas y respuestas. Por cualquiera de las dos nos pueden estar entonces escribiendo y estas van a ser resueltas aleatoriamente a la medida que entonces vamos desarrollando nuestra charla. Te doy paso entonces, profe, nuevamente. Bueno, gracias, Lisette. Pues sin más preámbulos, Ignacio, bienvenido. Gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia y sobre todo por ser tan generoso, como lo dijo Lisette, de estar levantado hasta ahora con la diferencia horaria. Y yo quiero enfatizar por haber dicho sí de una vez. Cuando te lo propuse, de una dijiste, ahí estaré compartiendo con ustedes. Entonces, muchas gracias. No sé, tú me dices si quieres que compartamos de una vez las diapositivas o... Como quieras, porque la verdad, sí, como lo hemos hablado, en verdad, lo que tengo es un guión. Muchas veces, como siempre digo, el tener unas diapositivas para poner las diapositivas y contarte lo que pone las diapositivas, pues para eso no me llamas. Me llamas para contarte cosas, para ser más dinámico, Ajá. para ser mucho más útil. Yo siempre lo digo y siempre lo que me gusta es aportar más de lo que pone en la diapositiva, porque para eso, como dijo, para eso no es este viaje. Bueno, lo primero es agradecer a la Universidad de Antioquia que me haya llamado a través tuyo, Erlaine, para compartir lo que estamos haciendo, lo que se puede hacer y lo que vamos a tener que hacer, porque va a ser muy importante, porque el teletrabajo ha venido para quedarse. No nos hemos dado cuenta, pero ha venido para quedarse. También
Y tengo que ser sincero, lo primero que tengo que hacer es un recuerdo para todos aquellos que están sufriendo la pandemia, tanto los que estamos confinados como las personas que están teniendo muchos problemas, lo estamos hablando antes, en materia de liquidez, en materia de pérdida laboral, de incertidumbre y sobre todo para que todas aquellas personas que hemos tenido una pérdida en esta pandemia que no sabemos por quién, por qué o de dónde. Por tanto, lo primero es un recuerdo a todas aquellas personas que están sufriendo de verdad esta pandemia. Ya metiéndonos en faena, hay una cosa muy clara, y lo habéis dicho vosotras, ya estamos en el cuarto conversatorio sobre el tema del teletrabajo. Por tanto, yo no voy a descubriros qué es el teletrabajo. Lo que sí que voy a buscar es cómo podemos fomentar y cómo se puede utilizar el teletrabajo como una herramienta para la inclusión de personas con discapacidad, no como el fin, porque antes lo has dicho tú, Erlaine, que es importante saber que el teletrabajo no es para todos, pero igual que a lo mejor ser piloto de avión tampoco es para todos, lo que hay que buscar, y es una cosa que desde todo el foco, todo el fomento que se hace para buscar la empleabilidad, mejorar la empleabilidad y buscar empleo a personas con discapacidad, y tú me lo has preguntado antes, en un proyecto que ahora mismo estamos desarrollando en Perú, lo que estamos trabajando es precisamente cómo buscar las capacidades y potenciar las capacidades de la persona para buscar y además adecuarlo al requerimiento del puesto. Claro, aquí el requerimiento del puesto, estamos hablando de un puesto que ya tiene que estar en un nivel de una formación más superior, ya no es una formación profesional, ya no es una formación básica, ya no son habilidades blandas, ya estamos hablando de tener un conocimiento, un alto conocimiento en tecnología, en el software, en operatividad, incluso muchas veces en redes. Tienes que ser capaz de montar tu propia red en casa para poder dar servicio al empleador o al trabajo que te encargue el empleador vía el teletrabajo. Pero sí voy a pasar un poco por encima, y como pone un poco el guión, lo que es el teletrabajo, que yo creo que todos más o menos creíamos, porque que sepáis que estoy incumpliendo una de la segunda o la tercera norma del teletrabajo, que son las 11 de la noche, y aquí estoy. Encantado, pero aquí estoy. Y lo que también hay que tener muy en cuenta es que el teletrabajo nace como una medida de conciliación. Es decir, lo que se busca es optimizar la productividad de los trabajadores para con la empresa por muchos motivos. Luego, un poquito más adelante, veremos cuáles son esos motivos. Pero luego está abierto a muchísimas categorías profesionales, pero sobre todo a aquellas que están trabajando y que están desarrollando una actividad en oficina, en consultoría, a través de intercambio de conocimiento o realizando tareas administrativas en lo que siempre, casi siempre, hace falta tener una conexión a Internet, un equipo informático y, sobre todo, capacidad para desarrollar una actividad productiva a través de una herramienta informática como es el PC. Por tanto, lo que se tiene que buscar en esa adecuación del teletrabajo para las personas con discapacidad pasa por qué empleos, qué personas, qué capacidades y qué es lo que hace falta para trabajar. Desde luego, las organizaciones y las personas lo que estamos haciendo ahora es experimentar los grandes retos en la gestión del talento, como se llama ahora. Siempre lo he llamado recursos humanos, relaciones laborales, pero bueno, en definitiva, es la gestión de toda esta diversidad y de todo este talento que a través de las nuevas tecnologías nos estamos encontrando con profesiones que hace 15, 20 años no existían y que muchas de ellas también van a desaparecer dentro de 15 o 20 años. Por tanto, no estamos en lo que es un cambio de época, sino estamos cambiando lo que es el momento en el que estamos viviendo. Y esto nos ha acelerado. Esta pandemia está acelerando, ha acelerado completamente lo que tiene que ser la modificación de los usos, tanto en la presencia física, como va a ser la presencia online, Internet, intercambiando conocimiento y desarrollando tareas a través de lo que son las redes, el ordenador. También muchas empresas han identificado como un elemento de impulsor de la productividad laboral. Por ejemplo, mucha gente, yo en persona, nos hemos encontrado que, oye, esto de que estés teletrabajando, pues está muy bien. Nosotros ya teníamos implantado algunas medidas de teletrabajo en la oficina antes de la pandemia y la verdad es que estaba muy bien, porque es una medida de conciliación laboral, 1, y de mayor productividad, 2, porque llegas, te evitas el desplazamiento, ya hablaremos un poquito más tarde de esto, te evitas los traslados, te evitas el tener que levantarte antes, puedes disfrutar más, es decir,
por muchas cuestiones también se eleva la productividad. Estás solo en casa, tienes menos distracciones, etc. Por tanto, eso es lo que también se ve como una mejora de la productividad y, por tanto, el trabajador está mejor adaptado y el empresario está mejor, entre comillas, servido. A lo que también se ha ido trasladando poco a poco esas experiencias de teletrabajo como medidas de conciliación y como medidas de conciliación también en el marco de lo que es la política de responsabilidad social empresarial. Es decir, si ahora mismo hacemos una visión de todas las certificaciones en materia no solo de calidad, sino de responsabilidad social empresarial que están saliendo, la SG26, las certificaciones EFQM, las de empresa familiarmente responsable, todas esas están haciendo preguntas, están viendo si las empresas, las organizaciones han implementado el teletrabajo como una medida de conciliación. Por tanto, ya nos estamos dando cuenta que ya no es una mera estricta mejora de la productividad, sino también es una medida política de la empresa, ya es una política empresarial que va más allá de un cumplimiento de lo que tiene que ser la normativa vigente. No, ya es una aportación de la empresa para el mejor estado, mejor función, mejor, en definitiva, ejercicio de la profesión por parte de sus empleados. Por tanto, existen experiencias con resultados positivos, tanto para las empresas como para los trabajadores. Pero también se han detectado, y eso hay que decirlo muy claro, algunas reticencias al trabajo. No nos olvidemos, y esto tendré que decir que jamás lo habré dicho en público, de la definición del trabajo, que el trabajo socializa. Igual que cuando yo decía a mis hijos pequeños que la guardería te socializa, vete a dar una vuelta a la guardería y ya verás cómo vengas, aunque venga llorado, pero socializa. El trabajo socializa. Y era un elemento básico de lo que tiene que ser la participación de la persona en la sociedad. Y eso es un elemento fundamental cuando siempre hemos trabajado con el colectivo de personas con discapacidad, la importancia que tiene la incorporación de una persona con discapacidad a un entorno laboral. Le hace miembro de un grupo, le hace miembro de lo que tiene que ser todo el desarrollo de su potencial en un colectivo. Por tanto, le socializa y aporta a la sociedad y recibe de la sociedad. Pero también hemos encontrado alguna que otra reticencia ante, pues sobre todo, prevención de riesgo o, por ejemplo, el desconocimiento de manejo de herramientas tecnológicas. Porque muchas veces, y además me estoy acordando de la anécdota, una vez me llamaron desde una empresa que me decían que, claro, que cómo podemos hacer porque el director de prevención de riesgos decía que una persona con discapacidad auditiva no podía trabajar en una fábrica porque, claro, las alarmas que son auditivas, pues ¿cómo va a poder trabajar? Claro, y el director de la empresa me preguntaba, ¿y qué hago? Claro, lo que le tuve que decir fue, pues despide al director de riesgos laborales, porque tiene un problema muy serio. No se ve que hay alarmas que son luminosas, que es lo que necesita una persona con discapacidad auditiva, que ahí va por el ajuste del puesto. Bueno, pues hay reticencias de los trabajadores, hay reticencias de los empresarios, hay reticencia en el manejo de herramientas tecnológicas. Todo esto pasa, muchas veces, por formación, por capacitación, por la accesibilidad, que también hablaré un poquito de la importancia esencial y cada vez más que tiene la accesibilidad, no ya para personas con discapacidad. Yo creo que hay muchas personas que ya me han oído hablar muchas veces que la accesibilidad, el beneficio de la accesibilidad no es para solo unas personas, es para todos. Para todos. Por tanto, lo que hemos visto es que en los últimos años se viene realizando una apuesta por el impulso del teletrabajo en el mercado laboral, por supuesto con su potencial de mejora en la calidad de vida y rentabilidad como práctica sostenible e igualitaria. Y también por lo versátil que es, porque yo puedo coger el ordenador, me lo meto en la mochila y a lo mejor hoy no trabajo en casa, a lo mejor hoy trabajo de camino a una reunión. Y de camino a una reunión me puedo ir a otra reunión y me paro en una cafetería o me paro en un work center o me paro en cualquier sitio y sigo trabajando. Y no estoy perdiendo jornada laboral. Claro, el que tenga una buena movilidad. Por tanto, también tenemos en cuenta la movilidad, el transporte. Es decir, estamos ya metiendo en el caldero muchos elementos a tener en cuenta para el desarrollo de un teletrabajo. Que un teletrabajo es una cosa, que teletrabajar es una cosa, y lo que nosotros y lo que yo voy a estar trasladando en toda esta charla es la diferencia entre el teletrabajo y la flexibilidad. Es decir, la flexibilidad laboral es una cosa que utiliza el teletrabajo como herramienta para llegar a esa flexibilidad. Porque no se trata de elegir entre lo que es teletrabajo
o trabajo en la oficina. No se trata de elegir o uno u otro, se trata de buscar conjuntamente entre la empresa y el empleador, entre el empleador y lo que tiene que ser el trabajador, cuál es la mejor forma de que tú desarrolles tus capacidades. De una forma más versátil, de una forma mucho más productiva. Puedes estar 2 días en la oficina, 3 días en casa, y eso vendrá. Y eso vendrá porque además ayer en una reunión que mantuve con compañeros de la oficina, pues ya se está hablando de las fechas que vamos a volver a nosotros a nuestra oficina. Pero ya se está hablando que a lo mejor vamos a cambiar toda la política de situación en las mesas. Y ya se está cambiando cuál va a ser la política anterior que teníamos de teletrabajo, que antes teníamos 1 o 2 días a la semana. A lo mejor ahora vamos a estar rotando esas fórmulas de 3+2, de 2+3, de 4+10, es decir, 4 días trabajando, 10 confinados. Si a lo mejor va a venir una segunda ola. Es decir, todas aquellas empresas que tienen capacidad de identificar puestos que pueden ser desarrollados mediante las herramientas del teletrabajo, van a apostar por ello porque les va la vida en ellos. Si hay empresas que tienen que ser capaces de adaptarse al cambio, hoy es el cambio. No es dentro de 3 meses, el cambio es hoy. Bueno, el cambio fue hace 2 meses. Por lo menos en España cuando delimitaron el confinamiento, que fue el 14 de marzo. Por tanto, las empresas ya se están adaptando a marchas forzadas. Eso es cierto. Por tanto, de los requerimientos del teletrabajo, pues yo creo que ya habréis hablado mucho en estas 4 previas jornadas. Un lugar fijo para trabajar, un horario, un equipo en condiciones, define el espacio de trabajo. Es decir, y muchas veces para las personas con discapacidad, quizás eso, si cabe, puede llegar a ser más fácil, porque ellos ya tienen su entorno más cercano, su entorno privado, normalmente lo suelen tener ya adaptado. Por tanto, poco hay que asesorarles sobre el ajuste razonable cuando es en una medida particular. Sí hay que asesorar, y siempre habrá que hacerlo, al empresario de cómo hay que hacer el ajuste de trabajo en el puesto, en la oficina. Pero para una persona con discapacidad difícilmente le vas a decir cómo se tiene que mover en su casa, porque ya lo lleva haciendo mucho tiempo. Por tanto, lo que estamos hablando es, en primer momento, de lo que es el beneficio del teletrabajo, para todos. Todavía no estoy haciendo unas grandes distinciones entre personas, trabajadores con o sin discapacidad. Sobre todo, la primera y más importante, conciliación entre la vida laboral y familiar. Ahorro de dinero y tiempo al reducir desplazamientos diarios, reducción del estrés y mejora de la salud. Por supuesto, el impulso del acceso a la información, el incremento de la motivación, dar oportunidades a personas con discapacidad, fomento de la inserción laboral, reducción de accidentes laborales in itinere. Y luego, si vamos más allá, por supuesto que hay un elemento que es importantísimo, y sobre todo en las grandes ciudades, que es la reducción del consumo o de emisiones de CO2. Si estamos yendo menos gente a trabajar, menos estamos haciendo uso o bien del transporte público o bien del transporte privado. Ahora mismo lo que también se están incentivando es, hace unos años teníamos todos que utilizar el transporte público. Ahora ya te han dicho que el transporte público es un foco de infección, por tanto, no, ya el transporte privado. Ahora ya cómprate el patinete, cómprate la moto, cómprate, es decir, ve solo. Bueno, pues eso significa transporte privado. Transporte privado significa más consumo de CO2, más consumo de gasolina, más consumo de gasóleo. Bueno, pues el fomento del teletrabajo en todas las organizaciones significa que también estamos aportando dentro y en el marco de los ODS a la inclusión, al empleo digno, a desarrollo de tecnología para favorecer el trabajo y, por supuesto, a la mejora del medio ambiente. Por lo tanto, es muy importante lo que tiene que ser. Y luego, al final, a lo que les importa a las empresas. Que yo siempre digo, oye, si tú quieres hablar con empresarios, ponte el gorro de empresario. Y el gorro de empresario significa que es, oye, si yo soy más productivo, si voy a incrementar la productividad del empleado a través de un ambiente sin interrupciones constantes, con un trabajo más relajado y una mejor gestión del tiempo, significa que voy a hacer más cosas en el mismo tiempo o mejores. Y eso es lo que quiere un empresario, trabajar, que trabajen y que se saque el trabajo hacia adelante y además que seas productivo y, por supuesto, cada vez más creativo, cada vez más aportando en lo que tiene que ser la empresa, haciéndote parte de la empresa, responsabilizándote también de lo que tiene que ser la empresa. Bueno, dicho esto, yo creo que ya es momento de empezar a meternos de lleno en lo que puede significar y lo que debe significar lo que es la utilización del teletrabajo en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Por tanto,
la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el teletrabajo incluye o discrimina a las personas más vulnerables o genera barreras de acceso, perdón. Pues las dos cosas. Las dos cosas. Dependiendo si estamos utilizando herramientas accesibles, si el equipo que le hemos dado es accesible o tiene capacidad de ser accesible, pues efectivamente lo que estaremos dando es un instrumento y unas capacidades para ser productivo. Pero si estamos limitando y le estamos dotando o las herramientas que nosotros utilizamos no son accesibles, apague y vámonos, como decimos en este lado del Atlántico. Apague y vámonos significa que, primero, toda planificación de lo que tiene que ser una política de teletrabajo o en cualquier empresa, uno tiene que tener en cuenta la diversidad, tiene que tener en cuenta la accesibilidad, tiene que tener en cuenta a quién va a estar dirigida y cómo se tiene que afrontar ese desarrollo de la política del teletrabajo, de la herramienta del teletrabajo, para que todos los usuarios, para que todos los trabajadores sean capaces de desarrollar sus funciones. Porque si no, efectivamente, estaremos haciendo el pan como unas tortas. Podemos hacer toda la web estupenda, súper bonita, pero que ya no es accesible, tenemos un problema, que estamos perdiendo la oportunidad de inclusión. Estamos perdiendo lo que puede ser la importancia que tiene el uso de la tecnología, el uso de la accesibilidad en la tecnología para poder hacer esa inclusión, para poder apostar por la diversidad en nuestras organizaciones. Por tanto, esa sería la primera barrera, el utilizar, el saber que se tiene que apostar por la accesibilidad en las plataformas, en el software, en los equipos, para facilitar de forma universal el acceso al teletrabajo. La segunda, y esta también es muy importante, es la capacitación. Uno no sale a la calle el primer día sin saber correr, vas a saber andar, o sin saber andar, ¿cómo vas a empezar a correr? El teletrabajo se tiene que enseñar, se tiene que formar, se tiene que capacitar a teletrabajar, no a trabajar, que supuestamente ya la persona tiene que tener unas capacidades que tiene que desarrollar en la oficina, solo que ahora se le tiene que enseñar cómo tiene que desarrollar esas capacidades en su domicilio o en donde él elija desarrollar su puesto de trabajo. Por tanto, hay que darle una formación transversal, habilidades blandas, habilidades duras, uso de la tecnología online, cómo utilizar una VPN, una VDI, una red interna, cómo tener cuidado con los datos de la empresa, cómo cuidar ese equipo informático para que no acceda a cualquiera, cómo tener cuidado con las redes a las que nos conectamos, que tienen que ser redes seguras. Por lo tanto, eso también es una capacitación. Pero igual que muchas veces, yo siempre digo, todo el mundo tenemos que capacitarnos para cualquier desempeño laboral, sea cual sea ese puesto de trabajo, pues aquí lo mismo. No se saca una persona al día siguiente y dice, a partir de mañana teletrabajas. Y yo, ya, pero ¿eso cómo se hace? ¿Cómo tengo que conectarme? Incluso ahora mismo, después de estar 2 meses en casa, mucha gente empieza a decir, oye, ¿y yo tengo que pagar en la conexión a Internet? ¿O me lo tiene que pagar el empresario? ¿O me tiene que pagar el empresario una parte alícuota, un porcentaje de lo que yo pago por Internet porque estoy 8 horas al día? Eso es 1/3 del día. Eso significa que 1/3 de la factura Porque también el acceso a redes, el acceso a fibra, es un coste alto. Y en muchos países es un coste muy alto. Y eso también puede suponer una barrera económica. Por tanto, ya estamos hablando de 3 barreras. La barrera de accesibilidad, que para mí es esencial, es importante. La barrera económica, que puede tener un coste el tener acceso a una buena línea de Internet para asegurar y garantizar las comunicaciones. Y, por supuesto, la barrera de la formación. Hay que formar, hay que capacitar a las personas con y sin discapacidad, sobre todo a las personas con discapacidad, que a lo mejor tienen menos desarrollo en esas habilidades sociales, que son las que siempre hemos definido como habilidades blandas, pero lo que también hay que desarrollar es, y con todos, y eso lo hablo de forma transversal, el enseñar, el aprender a teletrabajar. Y eso tiene que ser un pacto entre el empleado y el empleador. Por tanto, ya estamos hablando de que pueden ser barreras o pueden ser oportunidades. Llegados a este punto y sabiendo que, uno, cuáles son las barreras, cuáles son las oportunidades y cuáles deben ser algunos puntos de mejora, sí me gustaría comentaros que yo creo que hace 8 años en nuestro grupo tuvimos una primera experiencia de teletrabajo, en donde se escogieron un alto número de personas
era una división, una empresa de consultoría, es decir, de conocimiento, donde había un área de estudios sociales, un área que desarrollaba accesibilidad y un área también de arquitectura. Por tanto, el nivel formativo de los profesionales es un nivel alto, la mayoría eran licenciados con y sin discapacidad, la mayoría eran egresados universitarios y, por tanto, pues tenían un nivel alto de formación. Pero sí que se desarrolló un primer proyecto piloto para ver cuáles eran los puntos de mejora, cuáles eran los elementos en los que teníamos que trabajar o en los que no teníamos que hacer nada, para ver cómo podemos poner en marcha una política de teletrabajo en la empresa. Por lo tanto, lo primero que se vio y que fue absolutamente claro fue la necesidad con sistemas accesibles de comunicación, videoconferencia, chat, que permitiesen la gestión de archivos compartidos. No solo el correo electrónico, eso es normal. No. Oye, ¿qué plataformas tenemos para poder intercambiar archivos? Sí, está el Dropbox, está el Google Drive, hay el WeTransfer, pero claro, tenemos que tener una política en la empresa, tenemos que asegurarnos, como he dicho antes, tenemos que asegurar que en ese intercambio de datos se está preservando la seguridad de los datos de la empresa. Estamos hablando de conocimiento, de consultoría, y yo no puedo meter mis datos en cualquier sitio. Yo tengo que intercambiarlos de una forma segura. Pues desarrollemos una VPN, una VDI, tenemos que enseñar a cómo conectarte aunque estés en una red pública, y si es una red pública no lo hagas, es decir, tenemos que marcar las pautas. Por tanto, había que adaptar también algunos procedimientos en la empresa y establecer que tenemos que ser una empresa sin papel. Porque claro, si yo trabajo desde mi casa, tú desde la suya y el jefe trabaja en la suya, ¿aquí quién firma las cosas? Porque aquí todavía seguíamos viviendo hace 7, 8 años de espérate que te lo firmo y te autorizo el viaje y te autorizo las vacaciones y te firmo la factura del proveedor. No, oiga, tenemos que establecer también mecanismos de gestión online de lo que tiene que ser autorizaciones, permisos, gestiones. Es decir, lo que ahora está tan de moda, o lleva años de moda, lo que es el gobierno en línea, pues aquí es la gestión en línea. Tenemos que ser capaces de ver cómo esa toma de decisiones también se tiene que tomar en línea. No solo de forma que te mando un documento, tú me lo devuelves. No, oiga, no, esto va mucho más allá. Me llega una factura, la tengo que autorizar, tú tienes que ver que está autorizada, la firma digital, y eso tenemos que ser todos conscientes de que eso tiene su importancia y también el resguardo del dato, con la importancia que está cada vez más tomando el dato a día de hoy. Y luego también vimos, y eso yo creo que ya me he adelantado antes, la importancia de evolucionar del teletrabajo al trabajo flexible. Oye, pues hoy quiero trabajar, esta semana puedo trabajar 2 días, la semana que viene puedo trabajar 3, teletrabajar 2, teletrabajar 3, puedo ir modificando mi lugar de trabajo, puedo irme de viaje y trabajar cuando estoy en un viaje. Es decir, todo eso lo que se fue viendo que poco a poco teníamos que ser flexibles en el puesto de trabajo, porque no se trataba de buscar que una persona estuviese 8 horas delante de un ordenador. Eso no es teletrabajar. Eso está de tener una silla y un ordenador ahí puesto y estupendo. No, de lo que se trata es de ser capaz y de potenciar esa productividad dando flexibilidad. Pero claro, una flexibilidad no tan flexible. Hombre, siguiendo las normas que hemos hablado en un principio y que seguro que habéis visto en estas cuatro sesiones, que es pues, un horario, no te sientes en pijama, ponte un espacio separado, es decir, todas aquellas cuestiones que son elementales dentro de lo que es el desarrollo del teletrabajo. Por tanto, a partir de ahí ya empezamos a vislumbrar lo que iba a ser todo lo que es el trabajo flexible en un primer proyecto piloto y luego llevarlo todo eso al elemento jurídico. Claro, todo eso, por lo menos en España, tiene que traer causa de lo que tiene que ser una modificación del contrato de trabajo, porque tú estás modificando las condiciones del contrato de trabajo donde te dice dónde vas a hacer la prestación de tus servicios, ya no va a ser en casa del empleador, ya no va a ser en la oficina, que es donde te dice el contrato de trabajo, donde tú tienes que tener tu horario, tienes que tener tu presencia y tú tienes que la obligatoriedad de fichar, sea de la manera que sea. Que sepáis que ya eso de fichar con el dedo dactilar ya se ha acabado, ya a ver cómo lo inventamos, está todo inventado. La ficha, la hoja, la no sé qué, el teléfono, pero vamos. Pero por tanto, eso tiene que tener una modificación legislativa, jurídica en términos de los contratos laborales. Por tanto, había que desarrollar a toda aquella persona de forma voluntaria que quisiese, porque también hay que tener muy claro
que tiene que ser voluntario la adopción del teletrabajo. El empleador, la empresa, se lo puede ofrecer al trabajador, pero en ningún caso puede ser obligatorio. Bueno, ya veremos. Todo esto va a cambiar, a ver cómo es la vuelta, pero desde luego en un principio se planteó que tiene que ser un ofrecimiento voluntario, a la que os tengo que decir que la mayoría en su momento en este proyecto piloto dijeron que sí. Y todo eso es lo que nos llevó y lo que nos ha llevado a tener hoy una verdadera política de flexibilidad laboral en el ámbito del puesto de trabajo. Y con esto os voy a contar lo que hemos hecho en escasamente 2 meses, pero no son 2 meses. ¿Por qué? Lo que hemos hecho en Ilunion, que claro, a lo mejor a muchos de vosotros os tendría que empezar a contar lo que es Ilunion. Ilunion es el grupo empresarial o las empresas sociales, mejor dicho, del Grupo Social 11. El Grupo Social 11 está conformado sobre todo por la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y la Fundación 11, que es la Fundación 11 para la cooperación e integración de personas con discapacidad. A través de esas dos entidades sociales, pues hace 30 años crearon un grupo empresarial cada uno para fomentar la creación de empleo para personas con discapacidad. Y desde hace 5 años se fusionaron esos dos grupos empresariales para crear lo que hoy es Ilunion. Ilunion es un grupo de empresas, hoy somos casi 38.000 personas trabajando en Ilunion. De esas 38.000 personas, cerca del 41% somos personas con discapacidad. Tenemos 2 accionistas principales, que son la ONCE y la Fundación 11, en un 49% y en un 51%. Y trabajamos sobre todo en 5 áreas principales. La principal área donde más personas tenemos trabajando es en el Facility Services, seguridad, control de accesos, limpieza, mantenimiento, etcétera. Tenemos 26 hoteles, hoy esos 26 hoteles están cerrados, excepto creo que tenemos 10 a día de hoy que hemos puesto a disposición de la autoridad sanitaria, son hoteles medicalizados, y el que no está ahí medicalizado han sido cedidos a hospitales para que sirvan de residencia a aquellos facultativos sanitarios para que no tengan que ir a casa y que puedan llegar a contagiar a sus familiares. Tenemos también una división de lavanderías industriales, tenemos 26 hoteles, 46 lavanderías industriales, incluidas las 2 de Colombia, la de Medellín, en La Estrella, y la de Bogotá, en donde allí también estamos dando servicio a los hospitales, y aquí hemos dado servicios, sobre todo las lavanderías hospitalarias, hemos dado servicio a hospitales y a los hospitales de campaña, y sobre todo al mayor hospital de campaña que se ha hecho en toda Europa, que es el hospital de la Feria de Muestras de IFEMA en España. Y ahí hemos tenido pues que casi a 2.500, casi 3.000 personas trabajando, limpiando la ropa de los hospitales cuando estaban a un nivel de saturación absoluta y casi colapsados, en Madrid, en provincias, en Barcelona, etc. También tenemos una división de servicios auxiliares para automóvil. Tenemos a casi 2.000 personas trabajando en los servicios auxiliares en Ford, en Almusafes, haciendo el cableado, frenos, forrando los guantes de piel, pero los volantes de piel de los coches Ford, del Ford Focus sobre todo. También tenemos una planta de Vigo de Citroën, y también tenemos a gente trabajando en Renault en Valladolid. Por tanto, estamos operando en muchas divisiones. Dentro de esas divisiones tenemos algunas empresas que han cesado totalmente su actividad en estos meses de pandemia, pero tenemos casi al 50% de la plantilla trabajando en situación de dándolo absolutamente todo, luchando contra la pandemia, pero yendo a trabajar todos los días, aportando lo que tiene que ser en actividades, lo que se han denominado actividades esenciales. Lo que hemos hecho, pero se ha tomado la decisión casi 4 días antes de la declaración del estado de alerta, pero todo eso viene dado, y como he dicho, por una preparación de lo que tiene que ser cómo voy a preparar mi entorno empresarial para hacerlo flexible, accesible y fomentar el teletrabajo. Pero también no nos podemos engañar desde el punto de vista de lo que tiene que ser el coste de oportunidad. El teletrabajo, y esto que nadie os engañe, también es un momento de ahorro de costes para el empresario.
Es decir, si ahora mismo cada vez más la tendencia inmobiliaria es que cada trabajador haya tenido de 12 a 15 metros cuadrados de espacio para cada uno, a partir del año pasado ya se estaban dando teorías de que tiene que ser como máximo 10 metros cuadrados por trabajador. Bueno, pues lo que iba a ser la tendencia de minorar, de quitar metros cuadrados por trabajador en mesas más pequeñas, en equipos más pequeños, en esa movilización, en esa adaptación del puesto, aprovechando esa flexibilidad laboral, que en una mesa, en un pool donde caben 6, pues a lo mejor caben 8, porque de los 6, 2 cada día o 3 cada día van a estar en teletrabajo, por tanto estoy ahorrando metros. Si ahorro metros, estoy ahorrando costes, y si ahorro costes, ya no tengo que depender tanto del sector inmobiliario para oficinas, y eso lo que estoy es minorando mis costes todos los meses, por lo que estoy mejorando y optimizando lo que tiene que ser la gestión, patrimonio, trabajadores, etcétera. Estoy optimizando mis operaciones. Por tanto, todo eso ya se vino preparando, solo que ahora ha cambiado radicalmente y ha cambiado en muy poco espacio de tiempo. ¿Esto qué significa? Pues, ¿cómo lo hemos hecho en Ilunio? Pues durante los últimos 2 años ya se empezó a ofrecer a todo aquel trabajador que quisiese una política de flexibilidad laboral. Y empezó de martes a jueves. Oye, tú puedes cogerte cualquier día, martes, miércoles o jueves, y puedes hacerlo con flexibilidad laboral. Si eres una persona con gran discapacidad, se le permitió hacerlo 2 días a la semana. Porque se ha visto que una persona con gran discapacidad pues tarda más en acceder al puesto de trabajo, tarda más en volver a su domicilio, por tanto lo que está es perdiendo muchas más horas de vida. Y si tú le estás dando más días de teletrabajo, más días de esa flexibilidad, va a ser más productiva, va a ser mucho más, y digámoslo muy claro, mucho más feliz en el puesto de trabajo. Porque sí, te le puedes convocar a reuniones, le puedes convocar 1 o 2 días a la semana, pero 3 días a la semana estará teletrabajando, estará en su casa, no perderá tanto tiempo, no tendrá que ir tanto, no tendrá que atravesar Madrid, que Madrid pues cuesta atravesarlo. Por supuesto, en ningún caso como cuesta atravesar Bogotá, como cuesta atravesar Lima, pero desde luego cuesta atravesarlo. Y por tanto, ya desde hace 2 años nos fuimos preparando para decir, tenemos claro que la política va a pasar por la conciliación, va a pasar por la flexibilidad laboral y va a pasar por preparar a todos los trabajadores en todos los puestos de trabajo a ser capaces de teletrabajar. Y estoy hablando sobre todo, aparte de todas las operaciones que os he dicho que tenemos, hombre, hay operaciones que es muy difícil teletrabajar. Si tú estás encargado de hacer un cableado de un automóvil que va a ser Ford Focus, que eres parte de la cadena, que tienes que sacar 5.000 cables unidos todos los días para los 5.000 Ford que tiene que sacar la cadena, tú no puedes hacer teletrabajo. Por tanto, no nos equivoquemos. El teletrabajo tampoco es para todos. Lo he dicho al principio, lo sigo afirmando ahora. Lo que está muy claro es que en trabajos de oficina, administrativo, en puestos de trabajo como directivos, mandos intermedios, comunicación, marketing, comercial, relaciones laborales, recursos humanos, riesgos, teleoperadores, administrativos tras haber implementado la oficina, por supuesto, sin papel, servicios de BPO, back office, front office, atención al cliente, por supuesto, finanzas, contabilidad o compras, análisis de datos, todo el departamento jurídico, por supuesto, servicio informático. Yo el otro día tuve un problema y llamé al informático y directamente se metió en mi ordenador y le dije yo, todo tuyo, y él lo hacía él solo. Por tanto, eso ya está inventado hace tiempo. El diseño gráfico, la traducción, redacción de contenidos y formación y coaching. Es decir, casi el 100% de los que tenemos un puesto de trabajo en la sede central de Ilunio, y somos 1.200 personas, todos antes, a lo que fue la declaración del estado de alarma, teníamos una capacidad de teletrabajar. ¿Cómo se hizo esa fase o cómo se hizo por fases ese ofrecimiento al teletrabajo o esa adaptación a lo que tiene que ser el teletrabajo en los trabajadores con y sin discapacidad, pero poniendo el foco en la discapacidad? Pues lo he dicho antes. 1, accesibilidad. La accesibilidad, sobre todo, a los equipos. Un equipo de trabajo hoy, un portátil, yo creo que no cuesta más de 500, 600 dólares. El tener de forma preinstalado, de origen, herramientas informáticas accesibles
como puede ser el NVDA, como puede ser, incluso puede llegar a ser un JAWS, si depende en tu país, tienes la licencia país o no, pero solo lo ejecutas si tienes una discapacidad visual necesitado de un JAWS, porque no todas las personas con discapacidad visual necesitan el JAWS. Por tanto, tú tienes preinstalado y eso negocias con la que te va a dar todo el soporte informático y el que te va a vender todo el hardware. Oye, preinstálame estos equipos con este software para que sean accesibles. Segundo, también tienes que tener muy claro que tienes que utilizar las herramientas que te van a posibilitar desarrollar ese trabajo. Es decir, y con un abaratamiento de costes total. El Office 365, Teams, un SAP, un CRM que ya es accesible. Es decir, tú tienes que saber primero qué está utilizando tus equipos, qué herramientas están utilizando y cómo tienes que buscar que esas herramientas tengan capacidad, 1, de manejarlas a distancia, 2, de utilizarlas por tus equipos y 3, ser capaz de ser productivos fuera de la oficina, conectándote, reitero, con toda la seguridad de la información, con toda la seguridad de los datos, con toda la seguridad que te tiene que dar el departamento informático, el departamento de servicios informáticos para poder operar a distancia, para poder operar desde tu casa. Por tanto, ¿y eso cómo lo hicimos? Pues bueno, ya identificando, y repito, la identificación del requerimiento del puesto, eso es fundamental, y las capacidades de la persona. Pero si ya teníamos unas personas que ya estaban trabajando con y sin discapacidad en esos puestos de trabajo, ya sabemos que tienen las capacidades. Lo que ahora tenemos que ver cuáles son los requerimientos de esos puestos de trabajo para que puedan ejercer esas funciones de forma remota, de forma con el teletrabajo. Por tanto, estaba muy claro cuál tiene que ser el camino. El camino es, 1, identificación de las personas, identificación de los puestos, identificación de las funciones y luego pasar por todo un proceso de formación y capacitación. Y muchas veces de prueba y error. Pero sobre todo, muy encima de las personas, capacitándolas, formándolas, no solo formando en cómo utilizar, sino cómo ser efectivo ejerciendo las labores en sus respectivos domicilios o donde ellos elijan hacer y ejercer la flexibilidad laboral. Porque, repito, y es una evolución, ya no estamos hablando de teletrabajo, nosotros nos gusta hablar de lo que es flexibilidad laboral, porque tú puedes elegir 2 días, 3 días, tienes una reunión, te puedes desplazar, pero a lo mejor ya no utilizas lo que son las horas pico, las horas punta. Oye, pues no me pongo la reunión a las 9, ponme la reunión a las 11, que salgo a las 10 de casa o a 10:30 y tardo muchísimo menos. Por tanto, eso es la flexibilidad que se puede dar a puesto de trabajo y lo que se busca es, por supuesto, la productividad. Lo que tiene que ser es mucho más productivo en el ejercicio de tu puesto, pero dotándole de las herramientas. Y las herramientas es lo que hemos visto. 1, la capacitación, la capacidad de las personas, que yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una capacidad de adaptación al cambio. 2, la capacidad de las herramientas que le tienes que dar al trabajador. Invertir en equipos, invertir en accesibilidad, no solo en accesibilidad al entorno, que eso, desde nuestro punto de vista, ya teníamos el entorno laboral más accesible de Europa, más accesible del mundo. Estamos en un edificio, 1.200 personas, en donde éramos el centro de trabajo donde más personas con discapacidad trabajábamos en Europa, yo creo que en el mundo. Por tanto, la accesibilidad en el entorno ya la teníamos más o menos probada. Y como he dicho antes, cada uno ya tiene su accesibilidad en su domicilio. Eso lo teníamos muy claro. Y luego son las herramientas que le tienes que dar, los equipos, las políticas de la empresa en tanto al uso de información, en tanto al uso de los datos y, por supuesto, dotar a las personas de un apoyo y un soporte continuo. Un apoyo y soporte continuo. Teniendo en cuenta, y yo creo que ya con esto termino porque no me quiero enrollar más, teniendo en cuenta que, repito, el teletrabajo o la flexibilidad laboral no es para todos. Hay muchos puestos que tienes que estar haciendo tareas constantes, repetitivas, y tienes que hacer una producción. He puesto ejemplos de lo que puede ser, por ejemplo, el control de accesos. Pues el control de accesos no lo puedes hacer desde tu casa. El control de acceso lo tienes que hacer en el acceso, en donde está el acceso. Pero eso también va a evolucionar a día de hoy.
Veremos cómo el control de accesos va a cambiar. Ya no van a tener solo el de abrir la puerta, ya le vas a tener que medir la temperatura, ya le vas a tener que pedir que se ponga guantes, que se limpie las manos, que no pase por ahí. Es decir, eso todo va a cambiar. Pero hay muchos puestos de trabajo y esa es donde está la oportunidad, donde va a haber muchos puestos de trabajo, en donde muchas personas con discapacidad van a tener capacidad de buscar una oferta laboral, un puesto de trabajo. Pero buscando y repitiendo siempre lo mismo. Capacidad de las personas, estamos hablando que tienen que ser ya puestos, niveles formativos medios altos, y, por supuesto, adaptación del entorno, tanto del entorno físico como del entorno tecnológico. Y, sobre todo, apostar por la tecnología. La tecnología, si es accesible, no será una barrera, pero si no es accesible, estará creando una tras otra las barreras. Y ya para terminar, solo deciros que el que no se haya dado cuenta, que se ponga las pilas, pero es que el teletrabajo ha venido para quedarse. Y nos vamos a quedar. Y ya os digo, ya el otro día en la reunión estábamos hablando de cómo se va a desarrollar la desescalada o la incorporación a los puestos de trabajo, que son, si vamos a ir 3 días a la oficina, si 4 días, es decir, todo eso se tiene que ver, porque seamos sinceros, es que nadie tenía la más remota idea de que en un mes iba a cambiar tu vida tanto. Y como te ha cambiado tanto, nadie sabe cómo va a dejar de cambiar tu vida o cómo va a seguir evolucionando. Por tanto, nos vamos a tener que seguir adaptando y vamos a tener que seguir trabajando. Y esto lo tenemos que hacer de muchas maneras. Y aquel que pueda hacerlo desde su domicilio, utilizando la herramienta del teletrabajo, pues se le va a ofertar y se le va a ofrecer y va a ser mucho más productivo, con toda seguridad. Y poco más. No sé si me he liado mucho, os he contado mucho, si os he ayudado, apoyado, pero estoy aquí a vuestra disposición a lo que queráis. Muchísimas gracias. No, Ignacio, gracias a ti. Hemos estado revisando, Lisset y yo, las preguntas que hay del público asistente. Están un poquito calladitos, pero eso quiere decir que ha sido bastante claro. También quiere decir que el tema de la inclusión a veces es es como considerada como un espacio aparte, ¿cierto? Uno encuentra muchísima literatura y encuentra muchísimas noticias sobre el teletrabajo llegó para quedarse o qué tan agobiado estoy con el teletrabajo, pero si tú revisas, pues tú que estás metido en este ambiente y yo lo reviso también, encuentro que no hay tanto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay una pregunta del público que dice, concretamente en Medellín, ¿yo qué puedo encontrar, cierto? No sé, Lisset, si les explicamos nuevamente a los asistentes cómo participar para que aprovechemos la presencia de Ignacio Velo. Claro, profe. Bueno, por acá ya han llegado varias preguntitas. Ya las vamos entonces a empezar a resolver y a leer sus comentarios. Les recordamos entonces que, porque veo que una persona tiene levantada la mano, les recordamos entonces que sus preguntas, observaciones y demás las vamos a estar recibiendo por medio de estas dos cajas, la preguntas y respuestas y la caja del chat. Yo, como veis, un poco para romper el hielo, como veis, porque como ahora estamos todos reuniéndonos por Zoom, por Webex, por Teams, por 1000 sitios, yo no tengo una librería, yo tengo detrás mío platos. Que, mira, todo el mundo se pone librerías, oye, fíjate la cantidad de libros que tengo. Yo tengo muchos libros antiguos, tengo un par de librerías con muchos libros antiguos, pero yo he puesto mi puesto de trabajo, lo tengo aquí en una mesa donde tengo detrás muchos platos que todavía siguen todos enteros. Fíjate si es eso. Pero yo creo que la importancia, estoy viendo también lo que es en el chat, es saber que tenemos que tener unas capacidades, y no voy a decir básicas, para ofrecer a un empleador, a una empresa, lo que podemos hacer a través de Internet. Hace muchos años, y siempre me gusta ponerlo como ejemplo, el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia, apostó por una plataforma de teletrabajo, pudiendo ofrecer teleservicios legales, traducción, diseño, Word, para personas con discapacidad. En un principio para personas con discapacidad,
y apostando por lo que tiene que ser la inclusión laboral. Claro, y desde el principio tuvimos claro que eso iba a tener unas limitaciones, que no todo el mundo con y sin discapacidad tiene las capacidades para traducir, para interpretar, para, por supuesto, ser abogado, ser jurista, pero estamos hablando de niveles formativos un poco más altos. El prestar servicios a través de utilizar el teletrabajo, repito, como herramienta, no como fin, como herramienta de lo que tiene que ser la inclusión, estamos hablando ya de otro tipo de puesto de trabajo con unas capacidades, unas capacitaciones de nivel un poquito más alto que lo que estamos habituados a exigir o buscar a personas con discapacidad, porque muchas veces, y yo creo que eso trae causa sobre todo del sistema educativo, que no es un sistema educativo inclusivo. Si no hay un sistema educativo inclusivo, difícilmente tendremos un sistema de formación profesional o formación de medio proceso. Tendremos un proceso donde encontremos a personas con discapacidad y, por supuesto, menos tendremos a personas con discapacidad egresados de una universidad. Por tanto, va siendo un propio embudo. Pero cada vez más, gracias a la inversión en educación, la inversión en instituciones como el SENA, por ejemplo, en donde hace un papel importantísimo de cara a la inclusión, se puede ver cómo hay ya muchas personas con discapacidad que están optando a puestos que están mucho más cualificados. Y esa es la importancia de la inclusión. La inclusión reside en que no es solo las personas con discapacidad tienen que ocupar puestos o niveles los más bajos, inferiores, porque es cierto que tienen menos nivel educativo, sino que cada vez más, y eso está viendo con el desarrollo de la propia sociedad, con el desarrollo de los propios sistemas educativos y de formación profesional y formación universitaria, que hay cada vez más personas con discapacidad dispuestas y con formación superior para los empleadores. Claro, el problema de los empleadores es que hay que quitarles el miedo. Hay que quitarles el miedo. No, una persona con discapacidad, no sé. Pues hay que demostrar las capacidades. Por eso yo siempre hablaré de capacidades y requerimientos. Capacidades y requerimientos. Claro que sí. Ignacio, una duda que surge pues, en Colombia con el decreto reglamentario, se habló sobre las personas con discapacidad y que las empresas tendrían algunos subsidios por emplearlas, pero eso no era solamente por el teletrabajo, sino también es una ley en general. Si tú contratas personas con discapacidad, tienes unos beneficios en impuestos. ¿Allí en España sucede lo mismo? En Colombia lo que hay es una deducción del impuesto del 200% en el impuesto de la renta de las empresas al año siguiente de haber contratado a la persona con discapacidad. Por tanto, primero, para poder beneficiarte, tienes que dar positivo en el impuesto de la renta en Colombia y te puedes deducir el 200% del salario que has pagado a los trabajadores. Como he repetido, nosotros, y además fui partícipe y trabajé mucho en el desarrollo de todo lo que fue la implantación de las 2 lavanderías, tanto en Medellín como en Bogotá, trabajando de la mano de las administraciones públicas con un esfuerzo y con un trabajo excelente. Además, siempre lo ponemos como ejemplar del SENA, que nos apoyó, desarrollamos la formación conjuntamente, modificaron su formación para adaptar lo que iban a ser nuestros entornos laborales. En España es distinto. Nosotros sí que hay una apuesta por parte del Estado en la contratación de personas con discapacidad, en tanto que cualquier empresa ordinaria... Bueno, aquí en España tenemos cuota. Hay una cuota del 2% para empresas de más de 50 trabajadores, cosa que en Colombia no hay. En Perú sí hay, en Ecuador sí hay, en Chile hay el 1%. Pero claro, en España cumplen la cuota, no llegan ni el 39% de las empresas. Si una empresa cualquiera que sea quiere contratar a una persona con discapacidad, obtendría directamente, por hacerle un contrato indefinido, una subvención directa de 5.000 euros. Por contratarle, 5.000 euros. Si tiene una discapacidad hasta el 65%, normalmente tendría un 70% de bonificación del pago de la seguridad social de la parte del empresario. Y además, al año siguiente, tendría, como se tiene en Colombia, un descuento en el impuesto de sociedades de hasta 5.000 euros por el incremento neto de esa creación de empleo en su plantilla. Otra cosa son lo que en España llamamos los centros especiales de empleo, que son empresas que tienen más del 70% de personas con discapacidad. Pero cualquier empresa que contrate aquí a una persona con discapacidad tiene esos beneficios. Por lo tanto,
lo que se ha visto en España, y además les hemos demostrado a los distintos gobiernos del color que sea, es que cualquier inversión en política social, cualquier inversión que sea en ayudas a los empresarios para crear empleo, tiene mucho más beneficio a la sociedad que el coste de la propia subvención, que el coste de la propia ayuda. Y nosotros lo hemos demostrado con datos cuantitativos. Y esos datos cuantitativos es que por cada euro que ha invertido la Administración Pública Española en ayudas a la contratación de personas con discapacidad, el retorno que tiene la Administración es de 1,44 euros. ¿Eso qué significa? Que si yo doy 1 euro, a mí ese señor, por cotización, que paga parte, pero paga, por impuestos, por el consumo, porque ya deja de ser un actor pasivo en su casa recibiendo una subvención a un actor activo que ya está saliendo a consumir, que está saliendo a trabajar, que está moviéndose en la sociedad, él y su familia. Por lo tanto, está moviendo ese capital, está moviendo ese dinero, está dejando de ingresar una subvención y está siendo activo en la sociedad. Y eso es demostrable con números. Toda inversión en incentivos, toda inversión en política social tiene un retorno positivo al Estado. Eso es donde hay que trabajar. Perfecto. Sí, mira, justo en ese sentido, hay una pregunta muy específica de Roxana Vaca Castro. No sé si es uno de los contactos que tú tienes. Ella dice, Ignacio, ¿qué tipo de política crees que deberían adoptar los gobiernos para, en este caso, capacitar a las personas con discapacidad y que puedan acceder a este tipo de trabajo? Esto tomando en cuenta que en mi país el mayor porcentaje de personas con discapacidad no tienen la formación técnica o superior. Roxana nos escribe, se conectó desde Perú o desde donde tú la conoces, ¿verdad, Ignacio? ¿Quién? Roxana, que es la Roxana es de persona Bolivia. de Bolivia. Entonces, Bolivia, o sea, porque me parece importante poner en contexto que ella está hablando de su país, que allí no existe este tipo de formación técnica y superior. Bueno, como he dicho, hay muchos puestos de trabajo que pueden llegar a ser ocupados por personas con discapacidad y que pueden ser además habilitados para hacer una función o utilizar el teletrabajo como herramienta. Los teleoperadores, ahí estamos en una profesión, en un puesto laboral, el que no requiere una formación superior, muy larga, en tanto que a lo mejor con 300, 400 horas tienes capacidad de manejar la plataforma. Dependiendo mucho también de tu discapacidad. También tenemos que hablar que las capacidades, empezamos siempre a buscar el empleo a la persona con discapacidad hablando de sus capacidades. Es decir, una persona con movilidad reducida ejerce, trabaja y hace exactamente lo mismo en una oficina que cualquiera que no. Dependerá mucho de sus capacidades y de la formación a la que haya tenido acceso. Pero habiendo tenido acceso a la formación o formándole, no tiene ninguna limitación en tener un puesto de trabajo, por ejemplo, en un call center, en un tratamiento de datos, lo que nosotros aquí llamamos picar datos, en un back office de una empresa, en una compañía de seguros que tienes que meter, que te llegan cuáles son las reclamaciones, las metes en el sistema y lo mandas otra vez al que toma la decisión de pagar o no pagar la indemnización. O la atención al cliente vía una plataforma de call center que puede ser perfectamente desviada a un sistema informático que te salta a tu domicilio a través de un sistema informático. Es decir, encontramos posiciones en donde tampoco hace falta una formación universitaria. Hay formaciones intermedias y hay formación ocupacional. Lo que hay que saber es la capacidad de la persona. Dice, a ver, la mayoría de hoy tenemos un teléfono móvil, un smartphone. Un smartphone es un ordenador y la mayoría sabemos usarlo. Pues una formación ofimática o en el uso de la plataforma, pues no es muy complicado, 200, 300 horas, tienes una capacitación muy buena de utilizar una plataforma de call center. Pero a lo mejor esa plataforma de call center, una persona con discapacidad visual, a no ser que la plataforma haya sido diseñada con criterios de accesibilidad, va a tener la imposibilidad de ejercer su función. Por eso hay que saber las capacidades y los requerimientos del puesto. Yo creo que muchas de las personas que conozco, que veo por el listado, me han oído millones de veces que el match se hace
entre la persona y el puesto. No todos los puestos son para todas las personas y, por supuesto, no todas las personas servimos para todos los puestos. Yo creo que eso está clarísimo. Pero para todo, con discapacidad y sin discapacidad. Exactamente. Los puestos no tienen que ver si es una persona con discapacidad, son los perfiles e incluso por eso elegimos ciertas profesiones. Bueno, hay una pregunta de Beatriz Acosta. Ella dice, ¿Ilunion realiza capacitaciones para jóvenes con discapacidad? ¿En Colombia hay algún lugar donde jóvenes con discapacidad se puedan capacitar para el teletrabajo? Pues yo es que en Colombia diré y afirmaré que tienen uno de los mejores instrumentos de formación profesional que hay en el continente americano, que es el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. Ahí hay cursos de formación de corta y de larga duración, de formación profesional y de formación superior, técnico y tecnólogo, que yo he estado trabajando mucho con el SENA, he visto la dotación y los cursos que tienen y ahí tienen una oferta muy amplia. Sí es cierto, y creo que he visto a gente del SENA en el listado, que deberían trabajar más en la accesibilidad de los cursos online. Que además yo he querido trabajar con ellos, pero eso sería, y yo creo que hoy ya es un elemento vital, que todo el mundo estamos confinados y que haya cursos que no los puedan disfrutar unas personas solo por un tema de accesibilidad, pues se ha podido ver que la inversión de hace años, que hubiese sido necesaria hace años, hoy hubiese tenido un impacto brutal en el acceso a las personas a esa formación. Pero como respuesta te diré que en Colombia el SENA tiene muchísimos cursos y sobre todo para teleoperador. Pero vamos, estoy segurísimo. Sí, una de las dificultades que tenemos acá a veces es que es difícil encontrar alguna información. También que aparecen muchas ofertas, pero muchas de ellas no son muy confiables, ¿cierto? Entonces, por eso remitirse, pues, o sea, gane dinero gratis, no sino que dé tantos likes, que me refiera Eso yo no no sé qué. existe. Exacto, exactamente. Entonces, es lo que Eso yo no siempre les existe. digo. A mí me dicen, ¿dónde encuentro teletrabajo? Digo, no me atrevo a decirle, no me atrevo a decirle porque lo más importante es encontrar plataformas confiables. Generalmente hay que remitirse a esas y, por ejemplo, remitirse al SENA. Y eso que tú dices sobre la educación virtual, que justo en este momento tuvimos que todos llegar a ella, es un reto que debe quedar post pandemia. ¿Cómo Sí. conservar estos cursos accesibles, virtuales, de formación, con pandemia o sin pandemia? ¿Cierto? Una de las preguntas que más se hace es si vamos a cambiar después de esto, si definitivamente vamos a cambiar, aunque después de que nos pase el susto, pues de pronto volveremos a ser los mismos y volveremos a resistirnos. Y ahí yo quiero enlazar con una pregunta de Vanessa Rodríguez Hernández, que dice, ella se ve que la escribió justo cuando tú estabas hablando de los jefes. Entonces dice, ¿cuál debería ser el perfil de una buena jefatura? Que comprenda lo que significan las variables como la capacidad de emprendedor, autonomía frente a los problemas, perseverancia, capacidad de ser oportuno, disciplina, proactividad. Hay mucha discapacidad en el mando de jefaturas. Anota Vanessa, que no sé si la conoces, y si la conoces que nos digas desde dónde nos escribe, además porque te acaba de decir que le encantan los platos que tienes en el backup, que están bellísimos, y yo estoy de acuerdo. Muchas gracias, son vajillas francesas, son de Limos la mayoría. A ver, pues es que todos tenemos un jefe al final de la cadena. Y hay jefes buenos, hay jefes malos, hay jefes regulares y hay jefes líderes. A todos nos toca lidiar, torear y trabajar con jefes. Yo siempre digo que lo primero que hay que ser con el jefe es proactivo. Al jefe hay que llegarle con soluciones, no con problemas. Y si hay un problema, buscar la solución. Y que el jefe tenga que decidir si tu solución es mejor o la solución se puede trabajar de una mejor forma. Pero en definitiva todos tenemos jefes y al final el jefe lo que busca, al final la visión del jefe siempre suele ser hacia arriba. Porque si yo tengo un jefe, yo tengo que responder a mi jefe. Y mi jefe tendrá otro jefe por encima y tendrá que responderle arriba al jefe y tendrá que dar respuesta a lo que a él le piden desde arriba. Y si estamos hablando a nivel empresarial, suelen ser muy verticales las organizaciones, todo tiene que ir en redundancia y en mejora de lo que tiene que ser la cuenta de resultados.
cómo podemos mejorar para vender más, para ser mejores o para ser diferentes. Y ahí entra mucho la responsabilidad social de las empresas. Porque ahora ya no solo es, y esto se va a ver a la vuelta de lo que tiene que ser el confinamiento, el post-COVID, que ahora se está hablando. Antes ya hemos pasado de hablar de solo del COVID, lo que hemos hecho durante el COVID, y ahora tenemos que empezar a ver lo que vamos a hacer después del COVID. Y en varios estudios que estamos nosotros trabajando, que estamos viendo, estamos detectando la importancia que van a tener aquellas empresas que le van a dar una importancia vital, a los trabajadores, al mantenimiento del empleo, a apostar por la responsabilidad. Y eso se va a notar. Por ejemplo, ahora en España hay mucha campaña, porque no nos queda otra, de verano, veranea en España. Sí, claro, no puedo salir de España, ¿a dónde voy a ir? Pero veranea en España. Vamos a hacer como los bares, los restaurantes están diciendo, oye, cómprame un bono y cuando abra ya te lo cambio para poderme mantener. Hay muchas iniciativas de los mercados del barrio pequeñitos. Oye, compra los mercados del barrio que estamos cerca, compra las tiendas del barrio. Es decir, estamos viendo cómo la colectivización de la responsabilidad ya ni siquiera tampoco es una cuestión de las empresas. Pero aquellas empresas que fomenten esa responsabilidad social son las que van a salir reforzadas y serán reforzadas tras lo que es esta crisis sanitaria hoy, pero económica mañana. Bueno, y ahí yo entonces enlazo con una pregunta. Vanessa nos aclara que es de funcionaria de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, Roberto Bayón nos escribe desde Perú. Es un estudioso del teletrabajo, tiene una empresa consultora en teletrabajo. ¿Cómo pueden hacer los líderes para liderar con lo que se viene denominando nueva normalidad? Considerando que muchos trabajadores, al estar confinados, teletrabajando de manera obligatoria, extrañan volver a su normalidad. Quiere decir, la oficina, el contacto, y que no quieren recordar esa etapa, que es algo que de verdad a uno le asusta bastante, que la gente diga, odio el teletrabajo y no quiero que me hablen de esto. Eso ya me estás hablando de temas ya quizás más personales. El otro día, el típico meme que te llega por WhatsApp, pues estábamos viendo y dice, mira, una foto de Ana Frank diciendo, y tú quejándote de tener que quedarte en casa. Yo creo que esto es una experiencia más. Positiva, negativa. De toda experiencia tenemos que sacar una experiencia. De toda experiencia tenemos que sacar un aprendizaje. Tenemos que aprender que podemos trabajar, aquellos que tengamos capacidad de trabajar teletrabajando, tenemos esa flexibilidad, esto va a ser un aprendizaje y va a ser un aprendizaje para bien. Lo que tenemos que pensar es cómo tenemos que mantener y pensar en aquellos que no pueden muchas veces teletrabajar y no van a mantener su puesto de trabajo, porque eso supone que va a haber unas pérdidas altísimas de puestos de trabajo cuando salgamos del confinamiento, porque el parón de muchas empresas van a llevar al cierre de muchos pequeños y microcomercios y microempresas. Y ese va a ser un verdadero problema. Ese va a ser el problema. Por tanto, que la experiencia, y perdonad por ser tan directo, muchos que estáis aquí me conocéis, soy tremendamente directo siempre, así estoy. Pero esto tiene que ser una experiencia para aprender de ella. No para renegar de ella. No podemos decir, no quiero oír jamás del teléfono. Pues yo te voy a decir, yo estoy encantado. Yo me hablo con mi jefe todos los días, nos hablamos por Teams. Oye, que no le veo, pues no pasa nada, yo tengo que seguir trabajando, porque tengo que mantener mi puesto de trabajo. Que no nos olvidemos que aquí lo más importante a día de hoy es mantener los puestos de trabajo. Hombre, si hay gente que no quiere trabajar y no quiere trabajar en definitiva, pues qué suerte, pero el Génesis y el pecado original es lo que nos dijo. Aquí todo el mundo a trabajar. Lo que tenemos que buscar es cómo podemos además no dejar a nadie atrás. Cómo podemos fomentar la inclusión. Cómo buscar distintas herramientas para que esa inclusión sea para todos. Accesibilidad, la flexibilidad, facilitar la movilidad. Esos son elementos que estamos poniendo en común para que una parte de aquellas personas que se puedan capacitar y puedan ejercer sus funciones en su puesto de trabajo, puedan hacerlo. Habrá otras muchas que no puedan, pero aquellas que puedan,
que no tengan impedimentos en hacerlo. Claro que sí, y esto lo quiero pues como enlazar con un comentario del director de Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria Bellas Artes de Medellín. Eric López dice, creo que antes es una ventaja el paradigma en el que estamos actualmente, el paradigma en el que estamos actualmente para la inclusión de cómo puede ser provechosa para alguien en esta circunstancia. O sea, en realidad esta es una oportunidad de oro para hacer una cantidad de cambios, no solamente como tú dices, eso también el cambio del sistema operativo, tratar de pensar de otra manera. Yo digo que cuando la marea baje ya vamos a encontrar como que sí, que no, ¿cierto? Y vamos a tener como el discernimiento para saber qué aprendimos y cómo lo ponemos a nuestro favor. Bueno, Laura Bernal dice, independientemente del desempleo que nos trae la pandemia, el teletrabajo incide en la creación de nuevos puestos de trabajo para personas discapacitadas y no discapacitadas. Bueno, hay un tema que me enseñó claramente Ignacio, decimos personas con discapacidad y no es regaño, sino que ya me regañaron a mí. Entonces, entonces es muy importante que está este nombre que es personas con discapacidad. Y O como decís vosotros, en situación de discapacidad. Puede ser sí, un pero sinónimo. alguna vez también me regañaron en otra parte y me dijeron que no, que situación era si yo me quebraba un pie y entonces Bueno, estaba en situación de discapacidad, pero temporalmente. Entonces, pero esto es un aprendizaje, esa es la idea, estamos aquí en ese conversatorio para aprender. Entonces, Laura Bernal, eso es lo que nos dice, que si habrá alguna posibilidad de creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad. pues yo creo que antes alguien ha hecho la pregunta con mucha intención y la intención de esa pregunta era si hay incentivos para la contratación de personas con discapacidad y esa persona con discapacidad en igualdad de condiciones es igualmente productiva, el empresario, si le sale más barato, si además responde a una política de responsabilidad social, contrata a la persona con discapacidad, estará produciendo en igualdad de condiciones y además tendrá menos costes. Por tanto, repito, toda inversión pública, toda inversión en política pública, en inserción, en inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, será y tendrá siempre un resultado positivo en el Estado. Es cierto que el desarrollo de políticas públicas, sociales, necesitan de ingresos fiscales, de ingresos por parte del Estado. Y es buscar ese equilibrio como sociedades en donde hay una alta tasa, y esto va a superar. Estaba ayer en un webinar por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OIS, donde decían que la crisis económica, sobre todo en la región de Iberoamérica, va a suponer elevar el porcentaje de economía informal. Claro, la economía informal normalmente no paga impuestos, no paga seguridad social, no paga cotizaciones. Claro, eso supone un menor ingreso para las políticas, para el Estado. Sin ingreso social, sin ingreso fiscal, no pueden desarrollar políticas sociales. Eso es una confrontación. Si yo no puedo tener ingresos, ¿cómo voy a dar ayudas? Por tanto, lo que hay que buscar es, sí que habrá oportunidades, pero la oportunidad pasará también por la capacidad y por la capacitación de formar y de formarse de las personas. Siempre, y digo bien siempre, lo primero que hay que ser activo es en buscar empleo, en formarse. Y siempre hay que convencer al empleador, a la empresa, de la capacidad de uno, de la disposición de uno, de poder producir, poder ser productivo, poder ser capaz de desarrollar las funciones. Claro, muchas veces hablando con organismos, con asociaciones, con entidades del movimiento asociativo de la discapacidad, no, es que mi hijo quiere ser lo que sea. Y yo, ya, pero ¿cómo? Tendremos que empezar construyendo la casa por los cimientos, no por el tejado. Primero tendrá que pasar por la escuela obligatoria. Tendremos que darle una formación profesional, ocupacional. Tendremos que ver si tiene, qué capacidades tiene. Por tanto, es importantísimo el trabajar. Sistemas educativos, absolutamente, pero eso es muy a largo plazo, no es a corto plazo. Pero sí buscar las oportunidades que hay en las entidades formativas públicas, en donde tendremos que también fomentar que sean inclusivas.
y luego hablar con los trabajadores y saber y darle las soluciones al trabajador, al empleador. Muchos empresarios desconocen que en Colombia hay una ayuda, hay una bonificación fiscal del 200% del salario. Lo desconocen, no tienen ni la más remota idea que existe esas ayudas. Pues a lo mejor empezando por hacer campañas de difusión, campañas tocando sobre todo a las grandes empresas que ya sí tienen implementadas sus políticas de responsabilidad social. Sí, en Colombia se ha hecho un trabajo de sensibilización, divulgación. Sin embargo, cuando uno a veces revisa, se encuentra que no todo el mundo las conoce, a pesar de que existe un portal de teletrabajo, que se han hecho pactos por el teletrabajo, capacitación. Hay una cantidad de información, sin embargo, uno ve que sigue faltando como más formación. Yo creo que ahí tenemos bastante por hacer también las universidades, ¿cierto? Bueno, tienes una pregunta, un comentario de Judith Santillana Reategui. Ella dice, mientras que no salvemos la distancia de la falta de una buena política educativa que permita a las personas con discapacidad alcanzar mejores niveles de educación, ¿cómo animar a las empresas a generar puestos de trabajo en modalidad de teletrabajo para personas con discapacidad que no sean solamente de operarios? No nos engañemos, no nos engañemos. El empresario, si no te ofrece un puesto de trabajo, no sabe cuáles son tus capacidades, tendremos que trabajar con el empresario, con las entidades representantes de los empresarios, con las cámaras de comercio, para ver cómo buscar esas oportunidades. El empresario busca una persona que le haga esta tarea, esta función, es contable, es jurista, es abogado, y yo necesito un abogado. ¿Tú eres abogado? No, pues es que no te puedo dar el puesto de abogado si no eres abogado. Yo no te puedo dar el puesto de contable si no sabes contabilidad. Pero tiene toda la razón. Venimos de zonas grises y oscuras en donde la educación no es inclusiva, la formación profesional no es inclusiva, la universidad no está siendo del todo inclusiva. Si un empleador quiere buscar... Yo una vez, me acuerdo hace muchos años, estaba en un proyecto en Bulgaria y estaban buscando cómo incorporar personas con discapacidad al sistema judicial. Claro, estamos hablando que en Bulgaria, por ejemplo, solo eran considerados funcionarios los secretarios de juzgado hacia arriba, es decir, por supuesto, licenciados en Derecho, los que luego iban a ser jueces, ayudantes de juez o secretario de juzgado. Y claro, yo ves ahí delante de toda una serie de gente búlgara esperando que iba a decir yo, y bueno, pues ¿dónde están los abogados en este país? Dicen, no, en las universidades. Y yo, pues vamos a las universidades a hacer convenios, a fomentar que cualquier egresado, que cualquier persona que salga de la universidad que tenga discapacidad, tenga una oportunidad de hacer el examen de ingreso. Ah, qué buena idea, señor Velo. Y bueno, a partir de ahí, claro, me pusieron a beber vodka como todo lo que hacen los búlgaros, bebiendo vodka que no te puedes imaginar. Por tanto, es cierto que lo que hay que hacer es trabajar para que, conociendo las oportunidades, conociendo los requerimientos del puesto, pues tendremos nosotros que buscar esa capacitación o buscar dónde me pueden dar esa capacitación para ocupar ese puesto. Repito, y lo diré 1 y 1 millón de veces, capacidades de la persona, requerimientos del puesto. Acá tenemos un comentario de Roxana que dice que a lo mejor para las personas con discapacidad que ya gozaban de un trabajo se presenta una oportunidad para poder realizar o adaptarse al teletrabajo. Sin embargo, para aquellos que todavía buscan ser incluidos en una fuente laboral, se debe hacer énfasis en la capacitación de acuerdo con las capacidades y las necesidades laborales. Bueno, hay una petición que ya la han hecho 2 veces, que si puedes repetir las normas que dijiste al principio de esta charla, pero también, bueno, está la opción de tener la grabación, esta charla queda grabada. ¿Qué normas? Yo es que tengo muchas normas, yo digo muchas normas. Pues la persona que incluso hace la petición anónima, no sé por qué no aparece el nombre, dice que por favor le repitamos las normas que dijiste al principio. Entonces, no sé. Bueno, Pero, a ver, las normas son las que las dan en cualquier manual. Ahora hay no sé cuántos manuales de teletrabajo. Yo he visto, no sé, vamos, muchísimos. Pero siempre te van a decir lo más importante. 1, ten un sitio fijo para trabajar, separado, distinto
de lo que tiene que ser no sé, si tienes un despacho, hombre, si tienes un despacho mejor, pero establece un lugar fijo para trabajar, con una mesa sencilla. Escoge bien la silla. Hombre, si eres una persona en silla de ruedas, pues eso ni te hace falta, eso que te lo ahorras. Pero la silla tiene que ser una silla cómoda, una silla con la que vas a pasar 8 horas, que no por teletrabajar trabajas menos, incluso ahora ya al revés, estamos súper teletrabajando, que ese es también un problema que también tienes que establecer. Y esa es otra norma. Teletrabajo no significa estar disponible las 24 horas, no, es establecer tu horario laboral. Si te levantas, te pones a trabajar a las 9, te paras a tomar un café a las 11, paras a comer a la 1, a las 2, a la hora que decir. Tienes que tener un espacio de trabajo, una disciplina laboral, un equipo en condiciones. Tienes que tener tu equipo o el que te haya dado la empresa. El que te haya dado la empresa, además, tienes que garantizar las comunicaciones. Tienes que garantizar las comunicaciones de forma segura. Por tanto, todo eso es en cualquier empresa que se fomente el teletrabajo o la flexibilidad laboral, te lo van a dar. Te lo van a dar. Dice, mira, tú tienes que tener en tu casa, asegurarte que tienes un espacio laboral definido, marcado, en donde tienes tu equipo, que lo abres, lo enciendes y lo apagas cuando te vas, y que solo lo usas tú. Porque claro, ahora nos hemos encontrado, y lo estamos viendo mucho en televisión, donde claro, ahora estamos confinados, padres e hijos. Y los padres e hijos, hay muchos padres que tienen el ordenador, pero hay muchos hijos, por lo que sea, que sus hijos no tienen equipos o iPad para seguir el diseño curricular. Y por tanto, los profesores están mandando las tareas a los ordenadores de los padres. Los ordenadores de los padres tienen que ser el ordenador de trabajo, el ordenador privado y el ordenador para sus hijos. Claro, eso no puede ser. Eso es una norma que te dice, no, tú tienes que tener tu equipo para ti, para tu trabajo, porque para eso te están pagando ese teletrabajo. Por tanto, las normas son espacio, equipo, seguridad en la información y un horario laboral. Y como siempre dicen, y no te levantes en pijama a trabajar. ¿Tú te vas a trabajar en pijama? No, pues tampoco a teletrabajar. Sí, ese tema de la pijama es tan controvertido, pero bueno, dejémoslo ahí. No, pero Listo. es que... Hay un saludo de una psicóloga, Erika. Erika ha sido muy juiciosa, ha seguido todos los webinars. Ella dice, gracias, doctor Ignacio Velo, a la Universidad de Antioquia, a todo el equipo de la Facultad de Comunicaciones por su tiempo, por su generosidad de conocimiento. Considero importante la postura realista desde la experiencia. Es muy motivador para mí y además un reto para los teletrabajadores y aspirantes al teletrabajo. Tener una perspectiva política y social clara para el buen desempeño y una mayor productividad. Bueno, aquí Ingrid Naranjo dice, saludos desde Costa Rica, tuvimos gente desde Bolivia, Perú, Costa Rica, Colombia. Ignacio, no vamos a abusar más de tu generosidad, tu paciencia, te tenemos trasnochado, esperamos que no tengamos trasnochado a tu entorno familiar. Desde la Facultad de No hablo Comunicación. precisamente bajo. Bueno, espero que tu lugar separado de trabajo, de teletrabajo, que estés cumpliendo las normas. Bueno, yo aquí tenemos a una persona que me quiero saludar, es el decano de la Facultad de Comunicaciones, que ha sido muy generoso, le ha dado adelante centro de extensión, está también la jefe del centro de extensión, decano Edwin Carvajal, no sé si quiere decirnos algunas palabras de esta apuesta que le ha hecho a este tema del teletrabajo desde la Facultad de Comunicaciones. Bueno, de pronto lo tiene, dice, el decano tiene privilegios de... Sí, profe. El decano Bueno, puede desactivar su micrófono y hablar. y su cámara y hablar. Sí, todo tiene El todos los derecho de permisos. cátedra. Perfecto. No sé si llegamos y lo dijimos al agua, decano. Venga, salude, que es un privilegio tenerlo aquí porque pues se imaginan en tiempos de que el rector tuvo que tomar decisiones en la Universidad de Antioquia y tuvo que decir un domingo por la tarde, un Facebook Live, nos quedamos en universidad virtual y vamos a tomar todas las herramientas y todo lo que tenemos para seguir manteniendo nuestro trabajo con los estudiantes, pero vamos a tener que quedarnos confinados. Decano, adelante.
Hola Gerlain, hola Ignacio, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Muy perfectamente. bien. Ujú. No, muy satisfecho, muy complacido con ese espacio de conversación porque es increíble la cámara no me la deja activar, porque es increíble todo lo que se conoce al respecto, todo lo que desconocemos, mejor dicho, sobre esa posibilidad laboral, sobre esa posibilidad de intercambios en el ámbito académico, en el ámbito laboral y que lo deja a uno lleno de expectativas, de inquietudes, de dudas, pero también con muchas ilusiones, porque lo que planteabas frente a la inclusión a mí, yo nunca había pensado eso, nunca se me había pasado por la cabeza mirar que esta posibilidad que ofrece el teletrabajo para la inclusión, ¿no? Inclusión a todo nivel, y eso es una maravilla poder contar con esa posibilidad, y más en un contexto como el nuestro, que tú bien lo identificas y conoces, donde tenemos bastantes dificultades y no tenemos una organización a partir de la normativa institucional o de la normativa gubernamental que permita pues atender como debe ser a este tipo de población. Entonces, muy sorprendido, muy grato con esta conversación y infinitas gracias, ¿no? De parte de la decanatura, de la administración por la posibilidad de compartir con nosotros esta experiencia que nos va a abrir, como tú bien planteas, que no es algo nuevo, pero que a partir de ahora de la coyuntura de salud pública que vive el mundo entero, pues va a generar, ¿no? Una avalancha importante de estas formas de relacionamiento y de trabajo a todo nivel. Así que parte mía, un agradecimiento infinito y muchas gracias por tu posibilidad de compartir con nosotros esa experiencia y todo ese conocimiento que tienes sobre la materia. Y a Gerlain, por supuesto, y al equipo del CIEC por posibilitar esos espacios tan importantes de formación y aprendizaje. Bueno, muchas gracias, decano, por aceptar pues como finalizar este conversatorio. Tienes varias admiradoras aquí, Vanessa, Roxana, dicen gracias, nos sirvió mucho. Mentiras, es un chiste, a veces suelo hacer chistes, se me sale. Yo trato, pero mi super yo a veces no me funciona. Entonces, no, yo creo que todos quedamos tan contentos y nos motivaste tanto con este tema que te digo que definitivamente sí. Vanessa Monsalve, que es profesora de la Universidad de Antioquia, dice, me encantó, con signo de admiración. Soy comunicadora social, soy profesora y estos aportes me ayudan muchísimo. Un abrazo a la distancia. Roxana Vaca te dice agradecida con todos, excelente seminario. Ignacio, gusto de volver a verte, así sea por cámara. Igualmente. Saludos desde Santa Cruz de la Sierra. Y Sí. tienes varias personas que aquí te están diciendo, Cecilia Serpa, Andrea Sierra, Valeria Bobadilla, te dicen, ¿cómo hablamos otra vez contigo, Ignacio? ¿Dónde te seguimos? ¿Cómo te contactamos? No sé si das Bueno, algunas redes. pues bueno, si queréis pongo aquí en el chat, pongo mi correo, yo no tengo ningún problema. Ok, Eh, perfecto. Vamos, con Cecilia Serpa seguramente nos tendremos que ver dentro de poco. Ella lo sabe. Porque seguimos, Cecilia Serpa es la directora general de promoción de empleo de personas con discapacidad en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú. Estamos teniendo un proyecto conjuntamente con el Ministerio a través de lo que es Socieux y estamos colaborando con ellos para mejorar lo que tiene que ser el servicio público de empleo y cómo presta los servicios para atender al colectivo de personas con discapacidad a nivel nacional. Y yo creo que después de alguna que otra persona, Cecilia es la que más veces me ha escuchado decir la importancia de las capacidades y los requerimientos. Por supuesto, todo el personal del SENA. Veo que está Norma Constanza Salazar con nosotros, que está Natalia Quiñones, también está con nosotros. También Natalia es de Perú, Norma Salazar es del SENA. Muchos besos a todas. Parece que tengo más admiradoras que admiradores. Eso está bueno, eso está muy bien. Pero lo que quiero decir es que la importancia de contar con los servicios públicos de empleo, el SENA, el Ministerio, el SEPE de Perú, que son los principales actores que tienen que movilizar a los empresarios, que hacer llegar a los empresarios esas ofertas y asesorarles a cómo hacer esa inclusión. Cómo hacer esa inclusión. Por tanto, oye, os pongo mi correo y estoy a vuestra entera disposición. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Ve a descansar, nos has dejado inspirados. Y Lisette,
pues vas a cerrar el conversatorio. Y, profe, pues nuevamente para reiterar los agradecimientos, también para recordarles lo que dijimos al inicio de esta sesión, que nos gustaría mucho conocer sus apreciaciones, observaciones y demás acerca de nuestro ciclo de conferencias. Por ello, les agradecemos su valiosa opinión a través de la encuesta que les va a llegar a sus correos electrónicos. Y para responder a la pregunta de Ingrid, donde podemos volver a ver este y los anteriores, bueno, la profe acaba de responderles, vamos a enviárselos a sus correos electrónicos, al igual que los demás, que los anteriores, perdón, que las anteriores intervenciones. Bueno, entonces gracias a todos los que se conectaron, a los que se han vuelto nuestros espectadores asiduos. Ya ahí en el chat preguntan que dónde está el correo, ya en el chat si subes un poquito lo encuentras, Sí. ivelo@ilunium.co. Lo estás volviendo a poner, Ignacio. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces gracias a todos nuevamente, gracias al Centro de Extensión de la Facultad de Comunicaciones y a las directivas de la facultad, al decano y a todos los que se conectaron, especialmente a ti, Ignacio, por todo esto. Muchas gracias a vosotros. Sabéis que me tenéis aquí. Para mí yo tengo un especial cariño a Colombia y, oye, y contad conmigo para lo que sea necesario. Muchísimas gracias por invitarme siempre. Qué bueno. Chao.